Considerando que, como mencionamos anteriormente, no muchas empresas son las que elaboran el estado de flujo de efectivo y que esto nos lleva en análisis financiero para efectos de crédito a desarrollar una metodología para calcular el flujo de efectivo, hay que considerar que la intención no es hacer un estado financiero, no es hacer el estado de flujo de efectivo, sino contar con una herramienta fundamental y objetiva para tomar una decisión crediticia. En este sentido, vamos a platicar dos métodos que se utilizan con mayor frecuencia para efectos de determinar el flujo de efectivo. Uno parte de la utilidad neta y el otro parte de la utilidad de operación. Ambos métodos, cabe mencionar, se basan en los cambios que existen en las cifras del estado de situación financiera durante dos periodos. Primeramente vamos a platicar del método en el cual se parte de la utilidad neta. Y esto se determina el flujo a través de ordenar la información bajo los siguientes criterios. En primer término va a aparecer la utilidad neta y a esta cifra le vamos a sumar la depreciación y la amortización para llegar a algo que le vamos a llamar generación bruta de efectivo. A esa generación bruta de efectivo se le van a adicionar el resultado de las actividades de operación, que no es otra cosa que los cambios que hubo en los diferentes conceptos de capital de trabajo y en las partidas de pasivo que consideremos como operativas. Una vez que hicimos esta operación, llegamos a una cifra que se llama generación operativa neta. Y partiendo de ahí se determina después el flujo que se haya utilizado o generado en actividades de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Como lo vimos anteriormente en la estructura de ingresos y egresos, las empresas pueden tener ingresos o egresos por actividades de financiamiento y aquí es donde se consideran estas. Finalmente, se abre un grupo que se llama actividades de inversión y en él vamos a considerar también aquellos cambios que hayan existido en el estado de situación financiera y que nos hayan generado ingresos o egresos en materia de inversión, esto es, cambios en activo fijo y cambios en el activo diferido. Una vez que tenemos ordenados esos grupos, partimos de la generación operativa neta y le sumamos el resultado por actividades de financiamiento, el resultado por actividades de inversión y llegamos a algo que se llama cambio en caja. Ese cambio en caja es la diferencia o la variación, mejor dicho, que hubo entre los saldos de bancos entre un periodo y otro. De esta forma, entonces, tenemos un mecanismo para elaborar algo parecido al estado de cambios en la situación financiera que nos va a permitir realizar el análisis de flujo de efectivo. Otro método para determinar el flujo de efectivo es partiendo de la utilidad de operación. Para desarrollar este método, el ordenamiento de las cifras es el siguiente. Partimos de la utilidad de operación y a esta cifra adicionamos las partidas virtuales que no requirieron la utilización de efectivo, como son la depreciación y la amortización. Mas, sin embargo, pueden existir otras. El resultado que se obtiene es el flujo bruto que se conoce como EBITDA. A esta cifra le vamos a adicionar o restar el capital de trabajo neto, los movimientos en capital de trabajo neto, que no son otra cosa que los cambios que hayan existido durante un periodo de tiempo entre las diferentes partidas del activo circulante y las partidas operativas del pasivo circulante. Al realizar esta operación vamos a llegar a algo que se le conoce como flujo de operación. A este monto se le restan los impuestos pagados, se le suman o restan, dependiendo el caso, otros gastos u otros productos y llegamos a algo que vamos a denominar flujo neto. A esta cifra se le van a restar o sumar también los intereses, ya sea pagados o cobrados, y llegaremos a algo que se llama flujo antes de inversiones. Posteriormente, se van a sumar o restar las variaciones en activo fijo, que serán las compras o ventas que se hayan realizado durante el periodo de tiempo, y también se van a considerar todas las otras partidas que no sean consideradas como operativas, y se va a restar el monto
en el caso de que hayan existido dividendos. Al realizar estas operaciones llegamos a algo que se llama flujo necesario o excedente. A esta cantidad se le va a restar la porción circulante de la deuda, se le va a sumar o restar la deuda de corto plazo de este periodo, lo mismo para la deuda de largo plazo, más las aportaciones netas de capital y llegamos a algo que se conoce como cambio en caja. Las ventajas de utilizar este método partiendo de la utilidad de operación es que nosotros vamos a tener información respecto a la capacidad de la empresa para cubrir cada uno de los requerimientos específicos de acuerdo a la prioridad de pago que se quiera asignar. Refleja también los recursos generados por la operación propia del negocio y nos permite conocer la estrategia financiera, entre otras cosas. También podemos ver claramente si es posible cubrir el servicio de la deuda. En nuestra opinión, esta metodología nos da una mejor visión de la utilización del flujo de efectivo, ya que el orden en el cual se va determinando el flujo de efectivo pretende ser el mismo con el que las empresas van utilizando el flujo de efectivo de acuerdo a sus necesidades.